bienvenidos, bienvenidas a un nuevo foro ofrecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el marco de esta cuarta Feria de Cooperación Internacional organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y sus aliados. El tema que hoy nos convoca es incorporando enfoque ambiental en la planificación territorial. Y para ello tenemos una serie de panelistas que van a conversar sobre diferentes temáticas en relación a este tema central. Sin más, paso la palabra a mi colega Mónica Andrade, responsable del área de Ambiente y Energía del PNUD en Ecuador. Bienvenida, Mónica. Gracias, José. Muy buen día con todas y todos. Estimada Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Muchas gracias por ser parte de este evento. Estimadas y estimados panelistas y participantes de este foro, les damos la más cordial bienvenida en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Agradecemos a Cancillería y las demás instituciones organizadoras de esta Feria de Cooperación Internacional por su gentil invitación para ser parte de este encuentro. La feria, como es de su conocimiento, se enfoca en la cooperación internacional e innovación territorial para la sostenibilidad. En este contexto, proponemos este espacio donde presentaremos experiencias concretas sobre la incorporación del enfoque ambiental en la planificación territorial, con especial énfasis en la incorporación de la gestión de riesgos y el cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Agradecemos la participación de la subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pues la cooperación del PNUD en los temas ambientales se implementa en estrecha coordinación con las entidades nacionales que lideran las temáticas relacionadas en el país, en este caso el Ministerio en mención. Y por supuesto también una estrecha colaboración y cooperación con los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados, con los que hemos venido trabajando con este enfoque. Así que gracias también por su participación en este foro. Puedo ver que hay varios GATS que están conectados y participando de este espacio. El PNUD es la Agencia de Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas, con presencia en más de 170 países y con un mandato amplio en la colaboración y trabajo conjunto con los estados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El PNUD trabaja para erradicar la pobreza, proteger al planeta y promover la paz y justicia en todo el mundo. El planeta enfrenta varios desafíos globales, tanto sociales, económicos y ambientales, que han sido aún exacerbados por la pandemia del COVID-19 y por la crisis climática. Dichos desafíos globales tienen impactos locales, y es por ello que el trabajo a nivel territorial, local, se vuelve de significativa relevancia en los esfuerzos para alcanzar la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. La protección del ambiente es un eje fundamental de dicha agenda y sus objetivos de desarrollo sostenible. La dimensión ambiental está presente en todos los ODS, con 86 de las 169 metas referidas a la sostenibilidad ambiental, en vinculación con la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el género, el agua y el saneamiento, la energía, el crecimiento económico, los asentamientos humanos, el consumo y la producción sostenible, la gestión de riesgos del cambio climático, los océanos y los ecosistemas terrestres. La relación entre la sostenibilidad ambiental y los ODS se basa no solo en la necesidad de reducir los daños al ambiente, sino también en el papel de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en el bienestar humano, la generación de oportunidades económicas y la resiliencia social y ecológica. La Agenda 2030 reconoce el liderazgo de los gobiernos locales a nivel territorial y su capacidad para articular a los actores territoriales para el desarrollo sostenible. En este contexto, PNUD trabaja con gobiernos locales en la aplicación de herramientas y metodologías innovadoras para la localización de los ODS. Dichas herramientas abarcan, entre otros temas sociales y económicos, la incorporación del enfoque de sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos y cambio climático. La sostenibilidad ambiental de los territorios y su capacidad de resiliencia a los efectos del cambio climático son parte de los grandes retos del siglo XXI. Es en este nuevo y complejo escenario en donde el papel de los gobiernos locales resulta ser esencial
pues deben de encarar y dar respuesta a sus territorios a las problemáticas vinculadas al crecimiento acelerado de las ciudades, a la debilidad de la oferta de bienes y servicios públicos y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la convivencia ciudadana. Los gobiernos locales tienen ese potencial de configurar nuevos desarrollos que sean sostenibles. Desde PNUD aportamos a los gobiernos locales a fortalecer sus capacidades en materia ambiental, gestión de riesgos, cambio climático y en la incorporación de dichas consideraciones en la planificación a nivel territorial. En el marco de este foro presentaremos entonces la propuesta conceptual y metodológica del PNUD para la localización de los ODS a nivel territorial, así como algunas herramientas e iniciativas concretas con gobiernos locales. En este caso vamos a presentar ejemplos en Amazonía y en la costa, y en el marco de programas y proyectos que se ejecutan en estrecha coordinación con entidades nacionales, tal el caso del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y con entidades locales como los GATS, tanto provinciales como cantonales y parroquiales. Espero que disfruten este foro. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Mónica, por tus palabras. A continuación, invitamos a Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un buen día a todos y a todas. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer al PNUD por permitirme compartir este espacio con ustedes. Y además poder compartir las experiencias que se vienen trabajando en conjunto con el Ministerio del Ambiente, con la Subsecretaría de Cambio Climático, justamente en la planificación territorial y en el desarrollo de herramientas innovadoras para incorporar dentro de la transformación territorial sostenible. Quiero decir que dentro de los diferentes proyectos, tanto de adaptación y mitigación al cambio climático, llevamos a cabo distintas iniciativas que tenemos absoluta conciencia de que la transformación no se hace necesariamente desde el gobierno central, la transformación se hace en el territorio, y la importancia de estas herramientas de planificación innovadoras que tienen que ser inclusivas y que tienen además que considerar de forma transversal el enfoque de género son relevantes. El trabajo que se ha venido haciendo y que se continuará haciendo con el PNUD en este sentido es de gran relevancia. Tenemos muchos retos por delante. Estamos trabajando en la Amazonía, en la planificación territorial, en el desarrollo de herramientas también de información que nos permita tomar la toma de decisiones, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, desde el punto de vista también de incorporar el pago por desempeño a nivel de GATS y de mancomunidades, tanto en la costa como en el oriente, el incorporar también la planificación en los fondos de agua, en las estrategias de reducción de emisiones de la deforestación, también en los temas de adaptación, en cómo anclar las proyecciones climáticas a las planificaciones futuras para la adaptación al cambio climático. Es una serie de ejes, de herramientas que no son ahora separadas, sino que se deben ser vistas en su conjunto dentro de los modelos de desarrollo territorial. Así que no me queda más que felicitar también el esfuerzo que se está realizando, a agradecer al PNUD por la cooperación, por el trabajo que venimos realizando de manera conjunta, y también promover cada vez el mayor conocimiento e involucramiento de todos los diferentes actores de la sociedad. Muchísimas gracias y éxitos en este foro. Muchísimas gracias por sus palabras, Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Bien, entonces comenzamos ahora con la ronda de panelistas. Como ustedes saben, lo ambiental es un pilar del desarrollo sostenible junto a lo social y económico. Y en la planificación, la territorialización de los ODS es fundamental. Y para ello vamos a hablar ahora con Fernando Pachano, que es responsable del área de gobernabilidad y desarrollo inclusivo del PNUD, quien va a abordar este tema. Adelante, Fernando, bienvenido. Gracias, José. Buenos días a la subsecretaria, buenos días a las personas que están conectadas esta mañana y que nos brindan su atención para la discusión de este tema. Lo que yo voy a hacer en los próximos minutos es compartir una breve presentación, algunas líneas generales con relación a la planificación y su relación con la Agenda 2030, con los ODS, la nueva Agenda Urbana también. Y para ello, digamos, les adelanto las tres ideas fundamentales que yo quisiera transmitir. La primera es que, como conocemos, los ODS son un compendio de acuerdos a nivel internacional en materia social, económica y ambiental que fueron plasmados y fueron aprobados por gobiernos nacionales, pero
que contaron para su estructuración con insumos directos desde la academia, desde el sector privado, desde centros de investigación, desde la sociedad civil organizada y en votaciones, en foros, en participación más directa. Y dejé para el final, digamos, pero porque quiero hacer énfasis en esto, y también de los gobiernos locales. Sí, se dieron múltiples reuniones en donde en redes de gobiernos locales alrededor del mundo, regionales, municipales, provinciales, etcétera, el territorio pudo pronunciarse y hacer su aporte para establecer los insumos. Uno de los resultados es el ODS 11, que habla específicamente de los temas de urbanización, pensando que el mundo avanza rápidamente hacia un esquema en donde el 70% de la población va a estar viviendo en el ámbito urbano, y la necesaria relación del ámbito urbano con el ámbito rural. Entonces, esa es como una primera idea, consenso global, en donde sí los estados nacionales participan y obviamente en el Foro de Naciones Unidas tienen su puesto, pero donde los gobiernos locales participaron de manera central. La segunda cosa es que la Agenda 2030 preanunciaba el acuerdo que se iba a dar, uno, sobre el tema de cambio climático el mismo año 2015, y dos, el acuerdo sobre temas de desarrollo urbano sostenible en el 2016, que se dio precisamente en la ciudad de Quito, y donde se consolidó la nueva agenda urbana en la conferencia de Hábitat 3, donde hay un foco particular desde lo urbano hacia esta agenda global de sostenibilidad. Sostenibilidad concebida de una manera, digamos, más amplia que el término de uso común, y es que desde los consensos que se dieron en la Cumbre de la Tierra en el 92, y después en Río +20 en el 2012, el concepto de desarrollo sostenible es el que busca un equilibrio entre la dimensión social, económica y ambiental, como explicaba mi colega Mónica, frente a las necesidades de la supervivencia del planeta, frente a las necesidades de conseguir un esquema de vida digna para la mayoría de la población. Esto es como un primer bloque, digamos, que se expresa, ustedes ven en pantalla, digamos, algunos de los elementos relacionados con la participación. Pero si avanzamos, la segunda idea fundamental es que la Agenda 2030, como decíamos, es una agenda de dignidad y una agenda de supervivencia, pensando en la vida en el planeta, de la especie humana en el planeta y del planeta en general, de los ecosistemas. Y esta era una agenda ya urgente y que tenía una legitimidad por ese nivel de participación. La pandemia de la COVID-19 ha hecho que los temas, lejos de perder relevancia, han cobrado mayor relevancia aún, en la medida en que la pandemia ha impactado en todos los órdenes de la vida de las personas y del desarrollo de los pueblos, tocando particularmente algunos elementos que hacen del rol de los gobiernos locales una prioridad. Estamos mencionando que, ustedes ven ahí en la gráfica, digamos, algunos de los posibles impactos, pero mencionemos algunas cifras a nivel global. Pensar que por la pandemia más de 1.200 millones de personas, digamos, adicionales han caído en la situación de pobreza. En el caso de Ecuador, estamos hablando de 1.2 millones de personas que se han sumado a la pobreza, que han caído en niveles de pobreza, y el tema de la desnutrición crónica infantil, que ya es uno de los temas pendientes de Ecuador desde hace mucho tiempo y que nos pone en un sitial desafortunado como el segundo país con la más alta tasa. Digamos, se ve también afectado por esta situación, digamos, de los servicios de salud, de los temas de agua, de la provisión de alimentación y demás. Están los temas de empleo, por supuesto, de ingresos, los servicios de salud, y están los temas de transporte y etcétera, digamos, en un contexto como aparece en la siguiente lámina que se refiere a Ecuador, en donde se pueden ver algunos de los resultados de la evaluación. La siguiente, por favor, de la evaluación que se hizo del impacto de la COVID-19 en el país y algunos de los sectores más afectados. Comenzando, digamos, por una constatación que nos muestra que la caída en términos fiscales, en términos del crecimiento de la economía, digamos, es una de las más graves, si no la más grave, de la historia más reciente del país, con un impacto, como decíamos, importante en términos de ingresos, de empleo, de educación, de salud, de los temas de alimentación. Para el PNUD, en su último informe de desarrollo humano, el impacto es tal que por primera vez desde que se creó el Índice de Desarrollo Humano, que se publica desde el año 1990 y que ha mostrado un avance progresivo hacia lo positivo, desde entonces es la primera vez que muestra una caída abrupta
en un retroceso, digamos, que se considera de más de 10 años en términos de desarrollo humano. Piensen ustedes que los elementos del informe del índice de desarrollo humano están compuestos por los ingresos, por el tema de conocimientos, de educación, el nivel de escolaridad y por los temas de esperanza de vida. Y los tres factores, los tres elementos han sido golpeados severamente. Podemos avanzar. Entonces, la segunda gran idea es que ese consenso global que recibió insumos desde lo nacional, ahora es más urgente que nunca, digamos. Y, bueno, la gráfica que vemos ahí es la conexión desde la crisis de los elementos de desigualdad y desequilibrios sociales y cómo se retroalimentan con los desequilibrios planetarios en un círculo vicioso que es preciso abordar, y que ese es el propósito de la Agenda 2030. Esto está hecho ya en el contexto también de la crisis actual. Pasemos a la siguiente presentación. La siguiente lámina lo que nos muestra es el tema de la localización como una introducción al tema de planificación local y ODS. Decíamos, un consenso global con alta participación y relevancia en lo local, que ha sido desarrollado más ampliamente en la nueva agenda urbana. El segundo es que ahora es más urgente que incluso en el 2015 el abordar esta propuesta integral de desarrollo con la mirada de las tres dimensiones: social, ambiental y económica. Y aquí está el tema de cómo traducir eso en una aproximación desde lo local. Y esto es lo que nosotros llamamos localización o territorialización, que no es solamente el aterrizaje a lo local de la agenda, sino en el fondo es poner a los gobiernos locales en el centro de la agenda con la definición de sus prioridades, con la definición de los medios de implementación y los mecanismos de seguimiento, para entendiendo, como aparece allí el lema de que en realidad el desarrollo se da en el nivel local o no se da simplemente. Podemos avanzar a la siguiente y vamos concluyendo. En lo que toca a la localización, la estimación que se tiene es que más del 65% de las metas que están establecidas en la Agenda 2030 tocan competencias directamente de gobiernos locales. Esto puede cambiar de acuerdo a la legislación y al esquema político-administrativo de los distintos países, pero lo que sí sabemos es que uno puede trazar una conexión directa en realidad de todos los ODS y de las metas, para mostrando la relevancia de los gobiernos locales, incluso en materias en donde sus competencias legales no son directas. Pongo el ejemplo de educación, porque más allá de que esa no es una competencia de los GAD, el hecho de que no exista una provisión adecuada de agua potable en una instalación, en una institución educativa, genera una brecha y una afectación directa. Lo mismo los temas de transporte, el funcionamiento de mercados, desechos sólidos, etcétera, etcétera. Este es un concepto. Y podemos avanzar a la siguiente para facilitar un poco el proceso de conexión con la siguiente, por favor. De conexión de la agenda global con la planificación local. Digamos, se suele resumir, como ustedes ven en pantalla, el rol de los gobiernos locales y como las fases en términos de su apropiación de la agenda. Uno, el tema de planificación, para lo cual ya vamos a ver en las siguientes presentaciones que se harán en esta mañana como ejemplos concretos. El tema de la implementación a través de un proceso de priorización que el PNUD acompaña a través de varias herramientas que permiten hacer un cruce de datos sobre las brechas más importantes en cada territorio para tratar de hacer una intervención que tenga efectos múltiples y sinérgicos. Después está el tema de seguimiento y reporte y el tema de difusión para lograr un proceso de alianzas a nivel local. Ahí ustedes ven en la parte inferior están algunas de las herramientas que hemos creado, que hemos ayudado junto con AME, con CONGOPE, con AGOPARE, con el Consejo Electoral en su momento para orientar a los candidatos a los gobiernos locales para incorporar esto en sus planes, y después ya las guías con las que voy a concluir en la última diapositiva que aparece a continuación, que están pensadas como decíamos así, elementos y parámetros para la planificación. Si podemos pasar a la siguiente lámina, elementos que están pensados para ayudar a la incorporación de los ODS en la planificación, partiendo del conocimiento, la integración y la identificación de las brechas y prioridades para orientar la planificación, la toma de decisiones estratégicas, que es la propuesta concreta, los modelos de gestión, porque los ODS no solo implican tener política pública hacia afuera, sino una transformación del modo de actuar de los propios gobiernos locales, y la llegada, que es la planificación plenamente alineada con un producto final que es mejorar la vida de las personas en los territorios a través de alianzas. Con esto culmino mi presentación agradeciendo su espacio y estamos pendientes para profundizar esto si se estima conveniente. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por brindarnos este
espectacular panorama muy amplio de todo lo que implica la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible y el importante rol que tienen los gobiernos locales. Bien, ahora vamos a abordar otro tema y ya yendo un poquito más a lo concreto, vamos a hablar de herramientas de apoyo a la planificación y para ello vamos a comenzar con los lineamientos para incorporar la reducción de riesgos y desastres en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y para ello hablamos con Nuri Bermúdez, Oficial Nacional de Gestión de Riesgos del PNUD. Bienvenida, Nuri. Gracias, José. Bueno, muchas gracias y como ha dicho José, me uno a esta felicitación a Fernando y al equipo del Ministerio Ministerio del Ambiente y de la Cancillería por este espacio que nos permite, digamos, llegar a los gobiernos autónomos centralizados. Quiero comenzar con algo que dijo Fernando, ¿no? La importancia de la articulación de los PDOTs con la Agenda 2030 y también posicionar 3 mensajes claves. Estos mensajes tienen relación con los ODS y la Agenda 2030 será difícil de alcanzar si no logramos transversalizar e incorporar una visión de gestión de riesgos de desastres en todo lo que hacemos. ¿Por qué sucede esto? Porque no es posible que cada vez estemos construyendo vulnerabilidades en el territorio que hacen que todo el desarrollo que hemos alcanzado retroceda. Y esto es muy costoso para el país y no podemos darnos este lujo en los siguientes años. El primer mensaje, transversalizar la gestión de riesgos, es un imperativo. Y esto incluye, digamos, acciones en todo tipo de temas. Vamos a mantener la diapositiva en este momento hasta, digamos, posicionar estos 3 mensajes. La segunda temática es lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos autónomos descentralizados influyen sobre ese incremento de la vulnerabilidad en el territorio. En todos los temas. Si es que no estamos controlando un asentamiento informal en una zona de riesgo, en una zona inundable, pues tendremos no 10 viviendas viviendo en la zona inundable, sino 100 viviendas en los próximos años. Entonces, es absolutamente indispensable trabajar con esta visión en todo lo que hacemos, en todo lo que invertimos. Y el tercer mensaje es que en un país multiamenazas como el Ecuador, donde tenemos amenazas geológicas, volcánicas, sísmicas, pero también hidrometeorológicas, y muchas de ellas se van a exacerbar en los próximos años por efecto de esta variabilidad climática que vive el mundo, tenemos que estar preparados para atender emergencias y esa atención de emergencias viene también de lo local. El primero en atender siempre será el gobierno local, siempre será la unidad geográfica más cercana a la gente. Y por eso hay que fortalecer la capacidad de estar preparados para atender las emergencias y que éstas no se conviertan en grandes desastres. Dicho esto, el PNUD ha construido una guía o acompañó a las EMPLADES a construir una guía para la elaboración de los PDOTs. Justamente con este enfoque en reducción, todo lo que tiene que ver con prevención, lo que tiene que ver con respuesta, preparación ante desastres y también la recuperación. La recuperación es muy importante y es muy olvidada. Luego de que ocurre un evento adverso, muchas veces no tenemos la capacidad de construir una política pública específica para reconstruir o recuperarnos de una manera que lo hagamos mejor, que lo hagamos de una manera de no reconstruir la vulnerabilidad. Atendemos mucho la respuesta, tenemos algunas acciones de prevención, pero dejamos bastante la recuperación a la suerte, digamos, de las familias que fueron afectadas. Por eso tenemos que trabajar en estos 3 ejes y la guía habla de que debemos trabajar con ese enfoque de gestión. Siempre trabajar en reducción, prevención, respuesta y recuperación. Entonces, vamos adelante mirando rápidamente esta guía. Como digo, por una parte podemos evitar esas condiciones de riesgo de desastres. Los desastres no son naturales, los desastres son una construcción social. La amenaza es natural, la amenaza tal cual lluvias intensas o una amenaza relacionada con volcanes. Pero la vulnerabilidad que hemos construido es la
vulnerabilidad que existe en nuestros asentamientos humanos es lo que genera un nivel de riesgo. Entonces, tenemos que trabajar con esa importancia, pensando en que hay que construir territorios que sean más seguros y más resilientes, y gran parte de esto pasa por el trabajo de los gobiernos locales. Vamos a la siguiente. El enfoque conceptual que está en la guía trabaja en 3 dimensiones. Un diagnóstico para analizar ese contexto de riesgo de desastres, una parte propositiva para incorporar la reducción del riesgo de desastres y la preparación, y un modelo de gestión. Quizás ha pasado el momento de hablar de los PDOTs, pero este instrumento está ahí y quizás hay que reflexionar si tenemos o no esas estrategias para reducir el riesgo y para estar preparados. Ese modelo de gestión es muy importante. Vamos adelante. La guía, entonces, tenemos una guía que habla de, por supuesto, cada nivel de gobierno tendrá que trabajar en función de sus competencias. Los gobiernos provinciales deberán identificar cuáles son los escenarios de riesgos, de qué amenazas provienen, y trabajar para tener un modelo de gestión que incorpore en toda su gestión de la planificación este concepto de reducir el riesgo de desastres, de trabajar para no incrementarlo, de trabajar para reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. Así también los gobiernos municipales, que tienen el gran reto de gestionar el uso y gestión del suelo, tendrán que trabajar para no incrementar esos riesgos y para entender cómo están funcionando sus elementos esenciales, sobre todo sus elementos esenciales, para tener una agenda práctica que les permita avanzar con acciones concretas. Cuando hablamos de elementos esenciales, hablamos de la infraestructura más importante que tiene un cantón. Esta infraestructura que está más expuesta no puede, digamos, sufrir daños o pérdidas, sino que deberíamos siempre intentar mapearla para reducir ese riesgo. Y entonces, en base a estos criterios, trabajar en la gestión de los riesgos. Vamos adelante. Ok, aquí no voy a entrar en mayor detalle, simplemente este era un panorama de la guía. Entonces, la guía parte siempre de un diagnóstico donde identificamos las amenazas y las vulnerabilidades más importantes en el territorio, y a partir de eso construimos una propuesta de reducción, respuesta y recuperación, y luego un modelo de gestión. Entonces, la guía, digamos, cubre estos 3 ámbitos: el diagnóstico, la propuesta y el modelo de gestión, y es amplia, enfocada en todo tipo de amenazas. Ahora, justamente, inmediatamente después, Jorge Núñez va a hablar sobre una guía mucho más específica que incorpora los temas de las amenazas hidroclimáticas y sobre todo los efectos que podría tener el cambio climático en los próximos años. Yo básicamente tenía esto que comentar ahora y daría el paso nuevamente a José. Muchas gracias, Nuri, por tu concreción, tu concisión, y gracias por recordarnos también lo importante que es diferenciar estos conceptos, ¿no? De que la amenaza es natural y que la vulnerabilidad es algo que también hemos construido y que genera este nivel de riesgo, ¿no? Y qué importante es tomar esto en cuenta en la planificación. Bueno, continuamos entonces con nuestro colega Jorge Núñez. Él es coordinador del proyecto Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y nos va a hablar sobre cómo incorporar el cambio climático en estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Bienvenido, Jorge. Gracias, José. Muchísimas gracias por permitirme dirigir ahora a ustedes con unas pocas palabras respecto de esta herramienta que, como ya se mencionó, permite de alguna manera trabajar en la integración de los conceptos y algunas técnicas para justamente el enfoque de adaptación y mitigación del cambio climático en la planificación del desarrollo a escala local. Un agradecimiento y una felicitación a los organizadores, por supuesto a la Cancillería. Felicitaciones Mónica, Karina, Fernando y colegas. Para mí es un gusto dirigirme ahora en este momento. Bueno, les voy a contar un poquito sobre cómo se llevó a cabo este proceso. Fue un proceso que inició en
2019, que ya se había venido coordinando, inclusive desde años anteriores. Recordar que en la anterior ronda de actualización de PDOTs ya se contó con algunos instrumentos normativos y técnicos que de alguna manera orientaban el trabajo de los GATS. Y lo que se hizo esta vez en soporte al pedido que se nos hizo desde la Secretaría Nacional de Planificación y el concurso, por supuesto, bajo las directrices de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, aportar a través del proyecto y de juntar otras voluntades, conocimientos y expertices de parte de varios colegas del propio PNUD en otros proyectos, programas, como el Proamazonía, por ejemplo, y donde también tuvimos la participación de otras instancias de la cooperación, es decir, el producto final que se cuenta y que fue parte del soporte brindado desde el PNUD y desde el Ministerio del Ambiente hacia los GATS, consistió en un esfuerzo en el cual participamos en múltiples actores. Así que ese es un primer detalle a tomarse en cuenta, porque este era un aspecto importantísimo que se nos solicitó desde la Secretaría Nacional de Planificación, en el sentido de que tratemos de construir unas herramientas que tengan este enfoque participativo amplio, que recojan criterios múltiples de varios actores, que lleguen con las directrices también desde riesgos, desde ambiente y desde varias instancias, y en ese camino se han construido las diferentes guías y cajas de herramientas, algunas de las cuales ya han sido mostradas. En el caso específico de lo que es cambio climático, entonces, mencionar que efectivamente el pedido que se nos hizo fue que tratemos de construir unas herramientas, unas guías, y particularmente lo que vamos a ver con más detalle en esta presentación, una caja de herramientas para la inclusión de cambio climático que esté súper centrada en la parte de adaptación y mitigación y que facilite el trabajo particularmente de los GATS más pequeños. Que pensemos en todos los GATS, por supuesto, pero particularmente en los más pequeños. Sigamos, por favor. Voy a ir rápido. La siguiente, aquí podemos ver un esquema rapidito de cómo está estructurada las guías. Hay un marco referencial, unos contenidos, unos alcances, conceptos, hay unos procedimientos para todo el camino de la formulación y actualización, una serie de anexos que contienen información útil para los GATS, una parte de cómo efectuar el diagnóstico mismo, hay unos en la parte financiera, hay una serie de insumos que permiten contar con preguntas orientadoras, hay unos anexos que te muestran las diferentes iniciativas, instancias desarrolladas en el país en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, y los anexos que corresponden específicamente a la caja de herramientas. Sigamos, por favor. Aquí vemos un cuadrito chiquito sobre uno de los anexos que contamos en las guías y en la caja. Sigamos, por favor. La caja de herramientas, como ya mencioné, es un esfuerzo que se hizo para tener un documento en texto, pero además una serie de ayudas compuestas con mapas de amenazas hidrometeorológicas, como ya se mencionó, amenazas que están vinculadas con la variabilidad climática, pero sobre todo desde una perspectiva del cambio esperado de clima en el futuro, porque es verdad que se trabaja para atenuar los impactos y los riesgos de las amenazas hidrometeorológicas, de las amenazas climáticas, que ya suceden ahora, que han sucedido en el pasado de manera histórica, pero es fundamental que extendamos la mirada y la visión hacia lo que nos espera en el futuro cercano, porque ya hablar de cambio climático no es esperar al 2100, al 2200, es esperar lo que se nos viene enseguida, porque ya estamos viviendo los efectos del cambio climático, y desde esa perspectiva, el exacerbamiento de las amenazas climáticas merece una atención particular a través del entendimiento de la información que ha sido facilitada en estos documentos. Sigamos, por favor. Entre otros, nosotros podemos ver acá que teníamos un esquema que permitía que se parta de una caracterización climática de todo el territorio, sea una parroquia, un municipio o una provincia, que luego se pase a hacer todo un análisis respecto de cómo estaba el cambio climático, de cómo estaban los sistemas naturales y humanos en territorio, cuáles son las iniciativas, programas y proyectos principales de los GATS,
y qué es lo que se puede hacer al juntar la amenaza climática o las amenazas climáticas versus el desarrollo de estos programas y proyectos. Cómo el cambio climático, cómo estas amenazas en general pueden afectar las fases de construcción, operación, mantenimiento, etcétera, de programas y proyectos, y qué es lo que se puede hacer para minimizar los impactos. Justamente una lógica de amenaza, impacto, respuesta. Las respuestas son las que constituyen las medidas de adaptación, en este caso, frente a las amenazas hidrometeorológicas. Sigamos, por favor. En general, digamos que los contenidos de la caja de herramientas justamente tienen esto. Es un documento general, un documento en Word con muchos conceptos, definiciones, ayudas, ejemplos. Y tenemos varios acápites. Una parte fundamental, la parte relacionada con las amenazas climáticas. Tenemos mapas, tablas, instructivos de cómo usar. Hay una parte que se relaciona a un acápite realmente centrado en lo que es la estimación del riesgo climático, con una metodología y con una herramienta en un formato muy amigable en Excel, que te muestra cómo y cuáles son los pasos que se deben ir siguiendo. Y tenemos una serie de acápites complementarios donde se muestran cuáles son las competencias de los GAT, porque evidentemente las respuestas tienen que ser dadas en el marco de las respectivas competencias de cada GAT. Tenemos un conjunto de matrices de acciones sectoriales que pueden hacerse desde adaptación o desde mitigación, que sirven a manera de ejemplo. Tenemos unas fichas que te permiten ir generando los esbozos, los perfiles de las respuestas adaptativas o de mitigación, y en general se cuenta con esta serie de ayudas. Vamos concluyendo ya. Por favor, las siguientes láminas. De manera rápida, solamente para mostrarles que esta información es interesante. Se tiene una serie de mapas, como ya mencioné, que los podemos ver. Y básicamente fundamental que tomemos en cuenta un aspecto. La estimación de estas amenazas climáticas, que constituye la información que fue generada en su momento por las diferentes instituciones que ya mencioné, es un instrumento de apoyo para la presentación, para la preparación y la actualización de los PDOTs, pero que va más allá de eso. Estas herramientas permiten y tienen otras utilidades y otras versatilidades. Por favor, la siguiente. Aquí me voy a detener solamente unos segundos, mencionar que justamente desde la perspectiva de lo que les acababa de decir de la versatilidad, más allá de que la herramienta constituye un útil para la actualización de PDOTs, esta caja de herramientas posibilita que los GATs puedan también hacer la integración de cambio climático y en particular de la relación amenazas climáticas sobre programas y proyectos que no necesariamente estén considerados en un PDOT. Lo pueden hacer para cualquier otra iniciativa, programa, proyecto, ver cómo el cambio climático puede afectar su construcción, su operación, su desarrollo. Citar finalmente como unos datos relevantes al respecto que esta caja de herramientas y las guías fueron acompañadas por un proceso muy largo y extendido, exitoso de difusión, capacitación. Lo desarrollamos en conjunto con varias instituciones nacionales, el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, el Banco de Desarrollo del Ecuador, y trabajamos con múltiples GATs capacitando a más de 1000 técnicos a nivel nacional. Así que para nosotros esta experiencia ha sido muy importante, interesante, y solamente concluyo mencionándoles que el tema de la información climática la estamos complementando ahora con las nuevas proyecciones climáticas de Ecuador que mencionó la señora subsecretaria, y que la expectativa que se tiene es de que podamos hacer actualizaciones, complementaciones y mejoras a las herramientas que se están generando. Muchísimas gracias de mi parte. Fantástico, muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Efectivamente, les estamos brindando mucha información. Les vamos a compartir los enlaces a estas cajas de herramientas. Mis colegas ya lo están haciendo acá en el Zoom, pero también lo vamos a hacer a través de Facebook, compartiendo esos enlaces para que puedan tener a la mano, al alcance, toda esta información. Y ahora brevemente vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos avanzado de momento. Hemos hablado de la planificación local y los ODS, de herramientas de apoyo a la planificación. Hemos visto lineamientos para incorporar la reducción de riesgos y desastres en los PDOT, también cómo incorporar cambio climático. Y ahora vamos a hablar de dos ejemplos muy concretos de cómo acompañar esta planificación territorial con enfoque ambiental y de adaptación basada en riesgos.
Y comenzamos con nuestra colega Verónica Estrella, de Proamazonía, con la cual vamos a hablar de la actualización de estos PERI-OT en los GAT de Amazonía. Verónica Estrella es coordinadora del componente de políticas y planificación territorial de Proamazonía. Bienvenida, Verónica. Ahí adelante. Verónica Estrella. José, muy buenos días. Muy buenos días, José. Muchas gracias por la introducción y muy buenos días con todos. Es un gusto estar acá y participar de este espacio que se ha fomentado desde Cancillería. Y bueno, comentarles antes de iniciar mi ponencia, que bueno, Proamazonía es un programa de los Ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, y se implementa con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que vincula los esfuerzos nacionales para disminuir la deforestación con las agendas y las políticas prioritarias de los sectores económicos del país. Y también, a través de Proamazonía, se promueve el manejo sostenible y integrado de los recursos naturales, contribuyendo a la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Una introducción pequeña para quienes no conocen el Proamazonía. Bueno, mi presentación un poquito se va a centrar en lo que mencionaba ya José, es decir, comentarles con un poco más de detalle ya cómo fue nuestra experiencia desde el programa en el trabajo con 28 gobiernos autónomos descentralizados a lo largo de la Amazonía ecuatoriana, de los 3 niveles de gobierno. Entonces, para eso, bueno, podemos continuar a la siguiente lámina, José, por favor. Y bueno, es justamente esto, ¿no? Les vamos a comentar de manera sucinta esta experiencia que parte en el año 2018, el 2018, 2019 y 2020 fue un trabajo concentrado, intenso y trabajar con los GAT sobre la base de estos instrumentos que ya Jorge, Nuri nos habían mencionado, ¿no? Las guías de PDI-OTs y este cúmulo de caja de herramientas en el que se incluye también temas de cambio climático, participación ciudadana, género, interculturalidad. Teníamos un abanico de herramientas que se facilitó también mucho el trabajo de actualizar estos instrumentos de planificación. Y concluir mi presentación con algunos hitos y sobre todo retos que tenemos para continuar con este camino. Siguiente lámina, por favor, gracias. Bueno, esta lámina partimos justamente y el apoyo desde Proamazonía de apoyar justamente este proceso desde un ámbito nacional, ¿no? A través del trabajo articulado con la Secretaría de Planificación, que en ese entonces era SEMPLADES, y bueno, en el marco de este apoyo en la formulación de estas guías para la actualización de los PDI-OTs en los 3 niveles de gobierno, apoyamos en recoger justamente lecciones aprendidas, un poco la génesis de cómo fueron configuradas las guías, fue justamente a partir de recoger lecciones aprendidas de lo que hasta el momento constituían los procesos de planificación y ordenamiento territorial en el 2018-2019 a través de talleres participativos en las 6 provincias amazónicas. También se llevaron a cabo 2 talleres a escala nacional y 2 talleres internos con participación de instituciones que abordan el tema de la planificación, el ente rector, la Secretaría de Planificación, el Ministerio del Ambiente, el MAG y también gremios, CONGOPE, AME, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, destacando para este proceso justamente esta dinámica participativa con la interacción justamente de varios ministerios en espacios comunes en donde se reunieron a las personas, a los técnicos, a los expertos que trabajaban en estos temas. Esta lámina 3 que ahora está proyectado, estamos proyectando justamente, era una lámina en la que tratábamos de recoger justamente el marco normativo con 3 pilares fundamentales: el Código Ambiental, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Tierras Rurales, que en artículos priorizados y predominantes hablan y dan lineamientos respecto a los procesos de planificación, ordenamiento territorial, pero también aspectos del uso y gestión del suelo. Son estos, sobre todo estos instrumentos normativos sobre el cual basamos el análisis en apoyo a la formulación de estas guías. Podemos continuar, José. Bueno, es un poquito esta lámina que les comentaba, ¿no? El recoger justamente estas experiencias de lo que fue el anterior proceso de planificación y ordenamiento territorial que los GAT emprendieron.
con este insumo, digamos, pudimos retroalimentar también a estas nuevas guías que recogen justamente estas experiencias, ¿no? En estos talleres que les comento, que se hizo a través a lo largo de la Amazonía, y 2 talleres nacionales en Quito y Guayaquil. Entonces, eso fue, digamos, el punto de partida de este proceso. Siguiente, José. Ok, un poco partimos de la escala nacional, ¿no es cierto? El instrumento o la política nacional del ordenamiento territorial se traduce justamente en este instrumento que es la Estrategia Territorial Nacional, la ETN, que justamente brinda estos lineamientos para el Estado en su conjunto respecto a cómo organizar el territorio. Y, digamos, hicimos un análisis de estas 3 leyes que les comenté en la lámina anterior, para después bajar a un nivel un poco más sectorial, con los lineamientos, la política, los programas y proyectos que desde los instrumentos que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura contemplan, como son las estrategias de cambio climático, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, un poco revisando cuáles son estos lineamientos de política, estos programas, y contrarrestando justamente con las competencias que tienen los 3 niveles de gobierno, ¿cierto? Entonces ahí pudimos encontrar, identificar algunos links, algunos match que nos permitieron generar justamente estos criterios que están justamente contenidos en las guías de PDIOTES, pero haciendo énfasis en la fase de propuesta. La fase de diagnóstico, como ustedes saben, la fase de diagnóstico es una radiografía de lo que pasa en el territorio. Sin embargo, la fase de propuesta ya justamente recoge programas, proyectos, y la intención era justamente, a partir de estos instrumentos de carácter sectorial, vincularlos con las competencias, y ahí, a partir de eso, definir justamente cómo se anclan los gobiernos autónomos descentralizados para apoyar lo que desde el nivel nacional se está gestando, se está planificando. Hubieron acciones, programas o proyectos que no necesariamente tuvieron un link directo con las competencias de los GAP. En este sentido, en la fase o en la etapa de modelo de gestión que contienen los PDIOTs, hay justamente un segmento de estrategias de articulación. Estos aspectos que quedan por fuera de las competencias de los GAP están contenidos justamente en esta etapa de modelo de gestión, en donde un poquito se propone cómo trabajar de manera articulada con los ministerios, con los gobiernos autónomos descentralizados, para justamente generar esta sinergia y generar acciones conjuntas ya en las localidades, en los municipios, en las prefecturas y en las parroquias. Podemos pasar a la siguiente lámina. Con estos instrumentos ya consolidados, ¿no es cierto?, y publicados por parte del ente rector de la planificación, la Secretaría de Planificación, nosotros como proyecto teníamos ya un marco habilitante bastante sólido para hacer justamente los acercamientos con las nuevas autoridades que se habían posicionado en el año 2019. Es así que hicimos un acercamiento lobby político para un poco, digamos, ofrecer el apoyo desde el programa en la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, pero no en todo el plan de desarrollo, sino más bien enfocar nuestro apoyo en lo que son los componentes que tienen relación con conservación, con producción sostenible, y el cambio climático con un tema más transversal en lo que es el instrumento. Como ustedes saben, hay otros componentes del PDIOT, como asentamientos humanos, infraestructura, que no los abordamos desde el programa directamente, pero en esta transversalización del cambio climático, de la transversalización también del género y la interculturalidad, pudimos también generar insumos para estos componentes del PDIOT. Hicimos, desde el proyecto tenemos, zonas priorizadas que desde el objetivo del proyecto son importantes intervenir. Sin embargo, lo que hicimos fue un traslape con la División Política Administrativa para ver dónde caen estos polígonos priorizados, en qué jurisdicciones caen estos polígonos priorizados, y con eso teníamos ya la información de con qué GATS para nosotros también era importante trabajar. Les había mencionado que son 28 gobiernos autónomos descentralizados con los cuales trabajamos, las 6 provincias,
17 cantones y 5 parroquias. Ustedes pueden mirar ahí el mapa donde pudimos trabajar de manera conjunta con los GAD en la actualización de estos PDIOTs con estos criterios. Podemos continuar a la siguiente lámina y aquí, bueno, es justamente ya cómo se vino dando este apoyo y este trabajo conjunto con los GAD, ¿no? Con los técnicos. De partida solicitamos que se establezca un punto focal por cada GAD para tener una línea directa de comunicación y coordinación con los equipos al interior de los GAD. Entonces, partimos también de una metodología, implementando una metodología de evaluación de lo que fueron los anteriores PDIOTs en estos 28 GADs. Y a partir de eso teníamos como una línea base del estado de estos planes para, a partir de eso, sí, contribuir de manera más directa y diferenciada en cada GAD con estos aspectos y estos instrumentos. El trabajo con el equipo del GAD se centró en la identificación de riesgos climáticos y también ya en la fase de propuesta en desarrollar o de ir un poquito más allá, ¿no? De definir proyectos relacionados o que impacten a mitigar el cambio climático. Desarrollamos fichas de proyectos, programas que vimos con el equipo del GAD importante priorizar y también desarrollar mecanismos de gestión que permitan también la articulación, sobre todo con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura. En ese sentido, bueno, el equipo central del programa, con el equipo de provincias de Proamazonía, trabajaron en conjunto con los colegas de los gobiernos autónomos descentralizados y con el apoyo también del nivel desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura para justamente ir consolidando estos instrumentos. Se trabajó también paralelamente en capacitar a los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados y también se fomentaron espacios de articulación. Ahora tenemos justamente estas plataformas de articulación en cada una de las provincias, en donde a través de los instrumentos de PDIOT, que es la guía, es el norte, es la brújula, digamos, del desarrollo de estos GADs, se pueden, ya es más fácil, digamos, generar acciones de sinergia para lograr implementar acciones conjuntas. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Y bueno, la última lámina, ya un poco para cerrar la presentación, hemos resumido algunos hitos y retos de este proceso que, como les había mencionado, arranca en el 2018 y todavía estamos ya concluyendo. Bueno, los planes de desarrollo están ya elaborados, aprobados mediante ordenanzas, mediante resoluciones por los consejos legislativos de cada GAD. Sin embargo, hay unos retos todavía que cumplir y básicamente todos se enmarcan en el proceso ya de implementación de estos instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, partiendo de lo que son las guías de PDIOT, que están ya formuladas, que cuentan con los criterios de conservación, cuentan con las cajas de herramientas, una de ellas la de cambio climático. Fue un tema de una construcción participativa de estas guías, a diferencia de las guías anteriores, digamos que no hubo este proceso participativo de varios actores, ¿no es cierto? El reto que un poco logramos identificar y es lo que estamos un poco visualizando es, como conocen, se acerca el cambio también de autoridades locales para el año 2023 y es importante, digamos, continuar con el posicionamiento de estos instrumentos, tanto de las guías como de las cajas de herramientas, pero también con este modelo de gestión articulado, interactivo, donde digamos, están también los ministerios dando lineamientos, apoyando, arrimando el hombro para la generación de esta planificación local, ¿no? Entonces, eso, digamos, es importante visualizar. Ya desde el instrumento mismo del PDIOT, bueno, el hito fue justamente en haber trabajado en estrategias diferenciadas en función de las dinámicas y de las realidades de cada gobierno autónomo descentralizado, a pesar de que todos estaban en la Amazonía. Sin embargo, ahí también tenemos realidades muy distintas, ¿no? Trabajamos con un enfoque de paisaje desde la Amazonía Norte, Amazonía Centro y Amazonía Sur, que tienen distintas dinámicas desde la dinámica productiva, desde la dinámica de masa institucional. Entonces, eso también fue una experiencia que rescatamos, además, en un documento que lo estamos sistematizando ahora mismo para justamente dejar estas experiencias. El reto también que se tiene es justamente el interiorizar en los GAD
el concepto de cambio climático, ¿no? Articulado a la gestión de sus competencias, es decir, hablar en lenguaje de las competencias de los GAD e incorporar en este lenguaje el cambio. Ya en los PUCs, en los planes de uso y gestión del suelo, el suelo rural, nosotros intervinimos en el ámbito del suelo rural de protección y de producción, bajo el componente estructurante y urbanístico. Hemos dado capacitaciones porque es la primera vez que los GAD del nivel cantonal, por su competencia exclusiva, llegan a hacer los planes de uso y gestión del suelo, sobre todo del área rural. El reto, bueno, es justamente ahora operativizar este instrumento ya en las dinámicas rurales y el cambio climático en estas jurisdicciones, y apuntar a justamente fortalecer la normativa a través de la Secretaría Técnica de Uso y Gestión del Suelo, que es el ente, digamos, que da justamente estos lineamientos de manera vinculante para los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, apoyar también a las CETUCs en justamente ya ir operativizando la normativa que se desprende de este órgano rector también. Entonces, como ven, muchos hitos, pero también retos interesantes que se nos viene para este próximo periodo. Muchas gracias, colegas, y estamos atentos a sus inquietudes. Genial, muchísimas gracias, Verónica. Vamos a abordar a continuación otro ejemplo concreto. Este se da en la ciudad de Esmeraldas, donde se ha desarrollado un plan de infraestructura verde, y nos va a hablar sobre ello Verónica Ríos, que es coordinadora en Ecuador del proyecto Adapta Clima. Bienvenida, Verónica, y adelante. Gracias, José. Buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Soy Verónica Ríos, coordinadora del proyecto Adapta Clima, que es un proyecto que apoya la reducción de riesgos climáticos en ciudades costeras. Es liderado por los Ministerios de Ambiente en Chile y en Ecuador, y que cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y se financia a través del Fondo de Adaptación. El Plan de Infraestructura Verde, PIV por sus siglas, se ha desarrollado en el marco de este proyecto. El PIV se formuló como un plan maestro, que es un plan complementario al plan de uso y gestión del suelo y también al plan de ordenamiento territorial del Cantón Esmeraldas. Constituye una herramienta de planificación urbana para volver resiliente a la ciudad de Esmeraldas frente a los riesgos climáticos, siendo el primer plan de este tipo en el país. El PIV busca potenciar los servicios ecosistémicos de la ciudad y limitar la expansión urbana hacia los remanentes naturales, comprendiendo que el recurso natural es un recurso renovable, que hay que protegerlo y que hay que conservar. Siguiente, por favor. Fue elaborado por un equipo multidisciplinario. Siguiente diapositiva, ok. Fue elaborado por un equipo multidisciplinario que analizó el territorio en la ciudad de Esmeraldas y que trabajó en estrecha colaboración con el municipio en varias mesas técnicas. Para esto se realizó un proceso exhaustivo de levantamiento de información, como ustedes ven ahí en la imagen, determinando tanto potencialidades, pero también instancias de mejora de la ciudad. Este diagnóstico o esta información fue socializada con las instituciones que tienen presencia en territorio y también con la comunidad esmeraldeña. Siguiente, por favor. Se puso especial énfasis en el análisis del riesgo, tanto de origen climático como de origen antrópico. Los puntos que ustedes ven ahí en el mapa, que están ahí súper aglomerados en algunas zonas, son los sitios de alto riesgo de la ciudad. Cuando hablamos de riesgo climático, hablamos en la ciudad de Esmeralda sobre todo de inundaciones y de deslizamientos de tierra, que con el cambio climático, estos eventos extremos se ven exacerbados, se ven incrementados, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de infraestructura verde, hablamos de qué pasa con el verde y cómo podemos apoyarnos en este. Para esto se realizó un análisis de los espacios verdes de la ciudad frente al área urbana, encontrando que la ciudad de Esmeraldas ha crecido de una manera desmesurada, poco planificada, con un alarmante 0.18 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Este valor está muy por debajo de los 9 metros cuadrados recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Este análisis nos condujo a la elaboración de un diagnóstico de la ciudad,
encontrando que por un lado la gente no conoce la riqueza natural y las potencialidades de su ciudad, y por otro que son muchas las necesidades insatisfechas, hablamos de infraestructura, servicios, equipamientos, que han provocado que tanto personas como bienes estén expuestos al deterioro ambiental. Y también determinamos que existen zonas de la ciudad con alto riesgo, ¿no? No solo de origen climático, ya hablamos del tema de inundaciones y deslizamientos, sino también de origen tecnológico, debido a la presencia de la refinería, del oleoducto de crudo pesado, de la termoeléctrica. Todo esto a causa de un crecimiento urbano poco planificado. En la figura que ustedes ven ahí en mi presentación al lado derecho, vemos un imaginario de la ciudad de Esmeraldas al año 2050, en donde notamos una ciudad caótica en la que puede convertirse Esmeraldas si continúa a este mismo ritmo de crecimiento no planificado. Siguiente diapositiva, por favor. El diagnóstico de la ciudad nos permitió formular el PIB, plantear el PIB considerando que Esmeraldas tiene 3 paisajes bien definidos, diferentes, que deben ser tratados de manera diferente. Tenemos por un lado el colinado, por otro la planicie y por otro lado la planicie de inundación. En este sentido, se plantearon 5 estrategias que buscan por un lado reconectar a la ciudad con su biodiversidad única y soportar la atractividad socioeconómica relacionada con la naturaleza. Y por otro lado, conciliar la vida con el riesgo, asegurando calidad de vida a todos los esmeraldeños y a las esmeraldeñas en una ciudad que sea inclusiva, resiliente, todo esto por medio de una planificación urbana sostenible y climáticamente inteligente. Siguiente, por favor. Estas estrategias se ven reflejadas en un banco de 6 programas y 20 proyectos que plantea el PIB. Cada uno de los colores que ustedes ven ahí en el mapa muestra las distintas zonas de intervención del plan de infraestructura verde, que van más allá de los límites urbanos de la ciudad. Como pueden ver, tenemos proyectos en el colinado para hacerlo más seguro y evitar la expansión urbana hacia este. Es todas esas zonas que están marcadas en color verde que ustedes ven en el mapa. También tenemos proyectos en la planicie, en donde lo que buscamos es reconectar a la ciudad con el verde y disminuir los efectos de las islas de calor, la parte rosa y ploma, que constituye toda la parte urbana de la ciudad que ustedes ven en el mapa. Y también, por último, tenemos proyectos en el río, en la parte azulada del mapa, que buscamos escurar el río, reconectarlo con la ciudad y volverle la cara de la ciudad al río. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los proyectos del PIB, que en el documento están bien detallados y con montos de ejecución, así como sus herramientas y como sus estrategias de financiamiento. Las imágenes que ven ahí son los imaginarios de algunos de los proyectos que plantea el PIB, que muestran cómo nosotros queremos ver a la ciudad de Esmeraldas y que puede ser posible con el financiamiento no solo de organismos internacionales, sino y sobre todo con el apoyo y con la colaboración de instituciones que tienen presencia y sobre todo tienen responsabilidad tanto social como ambiental en la ciudad, y con las que hemos tenido varios acercamientos con altas expectativas de que se logren realizar varios de estos proyectos. Lo que buscamos con el PIB es generar una línea directriz para juntar socios para que pueda implementarse y que no quede solo en el documento. Siguiente, por favor. Por último, como reflexiones finales, pensamos que el PIB tiene un alto potencial y que representa una gran oportunidad para la ciudad de Esmeraldas, que confronta a la ciudad a una decisión política fuerte que debe ser tomada a través de un proceso consensuado, ya que los cambios son posibles a través de esfuerzos mancomunados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación. Lamentablemente ya contamos con muy poco tiempo para continuar con esta transmisión, pero no queríamos irnos sin abordar una de las preguntas, al menos que nos han planteado desde el público.
Y una de ellas es, y creo que estaba dirigida para Nuri Bermúdez, bueno, la emergencia global de la COVID-19 ha cambiado el funcionamiento de los asentamientos humanos. Entonces, ¿qué elementos ambientales se deberían incorporar en este nuevo momento? Nuri, no sé si nos puedes ayudar. Muchas gracias, José. Bueno, me parece que este nuevo momento está generando cambios muy importantes. No estamos volviendo a la misma realidad. Tenemos que pensar en justamente un cambio. Estamos en un momento de transición, que no va a ser fácil. Hay unos nuevos procesos de movilidad, hay unas nuevas necesidades y tenemos que conectarnos mucho más con ese nuevo momento. Esto implica aportar por una economía circular, aportar por un proceso que cumpla con todos las R's, todo lo que tiene que ver con reciclaje, reusar, esto es muy importante para poder avanzar hacia este nuevo momento. Me parece que los gobiernos centralizados tienen unos retos bastante grandes. Hay que enfocarse más en esos espacios públicos, esos espacios verdes. Creo que, Verónica, los ejemplos que se han presentado son muy, muy alentadores. El plan de infraestructura verde está justamente pensado para que una ciudad pueda dar ese salto hacia tener una mejor comprensión de lo que es su matriz verde en la ciudad, y esto deberíamos ir enfocándolo en todas las ciudades. También este trabajo que se hizo en los gobiernos amazónicos, en los gobiernos centralizados amazónicos, para incorporar toda esta visión de adaptación a cambio climático, de mitigación incluso en los PDOTs, son instrumentos muy potentes que están llevándonos hacia ese momento de transición. Y esa transición tiene que estar enfocada en no dejar a nadie atrás, porque justamente una de las dificultades que tenemos es que se ha incrementado la desigualdad y tenemos que pensar siempre en esa población vulnerable que está en una situación de menos capacidades, y tenemos que empujar para que esto no ocurra. Quizás brevemente podría comentar esto. Gracias, Nuri. Nos quedamos con esos mensajes y ya sin más vamos a dar cierre a este foro. Damos gracias en primer lugar de nuevo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por brindarnos esta oportunidad de participar desde el PNUD en esta cuarta Feria de Cooperación Internacional. También a la participación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por supuesto a las personas que han hecho hoy sus presentaciones, y a ustedes también que nos han estado siguiendo desde el comienzo en esta transmisión. Esta va a quedar grabada en el Facebook de PNUD Ecuador, también lo vamos a subir al canal de YouTube por si quisieran volver a verla, tomar notas. Esperamos también compartir algunos de los insumos en nuestras redes sociales, así que sigan atentos. Muchísimas gracias y les deseo un buen día. Hasta pronto.